Jesús es mi fortaleza. El mundo está lleno de tentaciones. Encontramos un sistema que nos induce de continuo a los placeres, a la exaltación del yo, donde lo único que importa es que uno esté bien, los demás no importan. Surgen frases muy desafortunadas como de que me vaya mal a mí, que le vaya mal a otro, de que lloren en su casa a que lloren en la mía, mejor que lloren en la suya. Frases e ideas como estas surgen de la terrible filosofía del yo gano, tú pierdes. ¿Quién es el autor de esa filosofía? El ego Satanás, nuestro adversario, siempre tratando de desviarnos del camino que nos lleva al cielo. Vivimos alienados, donde podemos definir a la alienación como un estado mental caracterizado por la pérdida de la propia identidad. Así vivimos desechando nuestra verdadera identidad, todo por hacerle caso al ego Satanás. Esa vocecita que nos aconseja primero pensar en nosotros mismos y después también. ¿Y los demás? Esos no importan. Además, son una bola de desgraciados por los cuales no vale la pena hacer el menor esfuerzo. Al aceptar esa otra identidad impuesta por el ego Satanás, nuestro adversario, estamos renunciando a nuestra verdadera identidad, la de hijos de Dios, del Dios creador, el Dios de abundancia, el Dios sanador, el Dios de paz. Renunciamos a nuestra herencia de toda bendición por medio de Jesús, nuestro Salvador. A través de Él nosotros tenemos garantía de vivir en abundancia, sobre todo espiritual y también, ¿por qué no?, material. Así que a tener mucho cuidado con nuestra identidad. ¿Cómo me gustaría que me vieran los demás? ¿Como alguien que irradia luz o como alguien que vive en oscuridad? La elección siempre es tuya. Dios te ama tanto que no quiere tenerte contra tu voluntad. En su mensaje Jesús nos habla de un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las frutas silvestres que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comemos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto nos dice que Dios es paciente y nos tiene mucha fe. Espera que algún día, al igual que el hijo pródigo, volvamos a su presencia, buscándole de todo corazón, por voluntad propia, porque nazca de nuestro corazón estar con Él. Ese es su máximo galardón. En el capítulo anterior hablábamos de tener a Jesús, que es la omnipresencia de Dios, en nuestro corazón, y de cómo el tenerlo produce la consecuencia lógica de tener la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser. Cuando esto ocurre, nosotros somos completamente capaces de soportar cualquier tentación. Cuando recibimos el Evangelio, que es el mensaje de Jesús, estamos altamente capacitados para enfrentar las tentaciones que el ego Satanás pone en nuestro camino. La luz que mora en nosotros nos permite ver con claridad, disipa las tinieblas, permitiéndonos percibir esa tentación, que es la intención del ego Satanás, de hacernos caer en pecado, lo cual nos separa de Dios. El ego Satanás es un gran engañador, muy hábil, que busca incesantemente, a través de mentiras, hacernos caer en falta. Él trata de convencernos que lo más valioso que podemos tener en este mundo es lo material en favor de nosotros mismos. Esta es la esencia de su estrategia, lo material primero. Es eso lo que merece nuestro amor, nuestra atención. Es lo único que realmente vale, dice el ego Satanás. Toda tu mente enfocada en lo material solamente, lo demás no importa. Y después de dar el máximo valor a lo material, nos dice que somos nosotros mismos quienes merecemos todo, no las demás personas. Lo material primero, después tú, el resto. La historia de Narciso es un mito griego sobre un joven de extraordinaria belleza que tras rechazar el amor de muchas se enamora de su propio reflejo en un estanque. Condenado por la diosa Némesis, no puede apartar la mirada de su imagen y muere de amor no correspondido por sí mismo. En el lugar donde murió creció una flor que hasta hoy lleva su nombre. El ego Satanás, que es el adversario, nos dice que debemos de adorarnos a nosotros mismos, algo parecido a la historia de Narciso, que vivía para observarse a sí mismo permanentemente, mirando sus cualidades, lo hermoso que era, enfocándose solo en su exterior, en su apariencia, ni siquiera observaba su interior, mucho menos las cosas de arriba. El ego Satanás constantemente nos está enviando mensajes para disuadirnos a llevar una vida de exaltación a los propios sentidos, a satisfacer nuestros deseos, nuestros anhelos. Nos convence que ese es el propósito de la vida, que nos sirvan a nosotros, no que nosotros sirvamos a los demás, que seamos dictadores y los demás el pueblo, que seamos la autoridad y el resto siervos, que nosotros digamos y los demás obedezcan, que todo el reconocimiento sea para uno mismo. Yo siempre tengo la razón, mis ideas son las mejores, yo soy sabio. Y en sentido negativo también exalta el yo. Yo soy el que más sufre y por tanto al que se le comete más injusticia. Yo debería recibir mayor retribución que nadie, pero el mundo es injusto. Soy desdichado, nací con mala estrella. Dios no podría amarme, pues si me amara me daría poder sobre los demás o dinero. A través de pensamientos como estos, el adversario nos atrapa, nos recluye en su prisión de derrota, produciendo en la persona las emociones más negativas que le harán su prisionero, al cual atormentará indefinidamente. Ahí, en esa prisión, solo habrá sufrimiento, estrés, tortura, un estado de depresión, estrés permanente. Así nos quiere tener el adversario a través del engaño.
Así que levanta tu voz y pide ayuda a Jesús, que aunque no lo puedas tocar o aunque no lo puedas ver, puedes estar seguro que está ahí, a tu lado, susurrándote y solo esperando que despejes tu mente de todo pensamiento de distracción, que por un momento dejes las redes sociales, el celular, el ruido de este mundo y puedas escucharlo. Jesús, la faceta de Dios a través de la cual Él se hace presente en toda la creación, te dará la fortaleza necesaria para sobreponerte a las circunstancias, para que cuando estés cansado de caminar por este mundo, te infunda nuevas fuerzas, fuerzas como las del búfalo, para que puedas resistir en aquel mal día. El adversario también nos tentará por medio de lo insensato. Nos hará creer que hacer cosas desenfrenadas es lo mejor, lo más satisfactorio de la vida, como por ejemplo los retos virales. Algunos les menciono en qué me edifica o en qué me beneficia eh, inhalar un preservativo y sacarlo de la garganta por la boca. ¿En qué me ayuda o qué necesidad me satisface comer bolitas de detergente solo por demostrar, sin justificación alguna, que puedo llevar mi cuerpo más allá del límite? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué sentido tiene que a través de una actividad dañina contra mi cuerpo le trate de demostrar a los demás que soy mejor que ellos? Otra vez la exaltación del ego, realizar acciones vanas y dañinas para demostrar que yo soy el mejor, que yo tengo la razón. ¿Recuerdas a alguien que se cree más que los demás? ¿Que cree que siempre tiene la razón? ¿Que en toda situación quiere estar al mando y tener el control? ¿Cómo se percibe en el grupo una persona así? ¿Cómo lo percibes tú? No de buena manera, y ese sentimiento que experimentamos al estar en contacto con personas de ese tipo nos hace sentir desde nuestro interior que el culto al ego no es lo que somos, que hay algo más importante, algo superior, las cosas verdaderas, lo auténtico, que nada tiene que ver con el ego. Lo que nos hace sentir bien son las cosas de arriba, como por ejemplo poder ser de utilidad a alguien, aportar algo al grupo, realizar algo que pueda mejorar a la sociedad y no solo a mí. Les cuento un pasaje de la historia de Jesús donde un experto en la ley se presentó ante él para ponerlo a prueba. Se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estas 3 personas piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Estas situaciones nos confirman que la grandeza verdadera está en el servicio, no en que nos sirvan a nosotros. Cuando sirvo soy activo, soy proactivo. Cuando me sirven soy pasivo, soy reactivo. Solo piénsalo un poco. Este es un instinto que surge del ADN, que corre por nuestras venas, el ADN.
Somos creación suya, hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Y qué es Él? Es el Creador que hace y da, y que lo único que puede recibir es gratitud y honra. Ese material genético estamos hechos, por eso no puede ser lo mejor para nosotros el recibir, ni lo más satisfactorio. En cambio, cuando damos, estamos en línea con nuestro linaje, con nuestro ADN, con quien verdaderamente somos, seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y como no pertenecemos a la materia, lo material no nos hará sentir la plenitud verdadera, solo lo espiritual. Es por eso que se siente tan bien cuando ayudamos a alguien. Así que toma una dosis diaria de ese superalimento que es el mensaje de Jesús, ese mensaje que es poderoso. Palabras que tienen vida propia y han permanecido no solo a través del tiempo, desde hace más de 2000 años, sino que también han penetrado en esas millones de personas que le han recibido, que esa palabra de poder les ha penetrado hasta la médula, hasta el tuétano, y los ha transformado. Jesús son esas vitaminas que te dan vitalidad, esas vacunas que le cierran la puerta a la enfermedad, esa bebida energética que te llena de vigor, esa tarjeta de memoria que amplía tu capacidad de almacenamiento, el celular de última generación que te hace estar un paso delante de los demás. Ten la certeza absoluta que con Jesús en ti, todo lo podrás, pues es Jesús quien te fortalece, porque es la energía original, causante de aquello que algunos llaman el Big Bang, la magna energía creadora de todo lo visible y lo invisible. Si ha podido hacer eso con el universo, ¿qué no podrá hacer por ti?